Abusones humillan a la chica nueva hasta que revela sus habilidades secretas de lucha. ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Has experimentado cómo la gente te juzga sin conocerte? O peor aún, ¿has sentido el dolor de ser humillado frente a todos? Según estudios recientes, más del 70% de los estudiantes han sido testigos de acoso escolar y un 30% lo ha sufrido en carne propia. Pero, ¿qué pasaría si quien parece más vulnerable esconde un secreto tan poderoso que cambiaría todo? Esta es la historia de Lucía Mendoza, una chica que aprendió que a veces el Instituto San Martín era conocido por su excelencia académica, pero también por las marcadas jerarquías sociales que reinaban en sus pasillos. Aquella mañana de lunes, mientras el sol de septiembre apenas calentaba el patio, Lucía Mendoza cruzaba por primera vez las puertas del que sería su nuevo colegio. A sus 17 años, Lucía había tenido que mudarse con su madre a una nueva ciudad tras el divorcio de sus padres. No era la primera vez que cambiaba de escuela, pero sí la primera en que lo hacía en el último año, cuando todos los grupos ya estaban formados y las amistades consolidadas. «Señorita Mendoza, bienvenida al Instituto San Martín», le dijo la directora con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estamos en medio del semestre, así que tendrá que ponerse al día rápidamente. La señorita González la acompañará a su salón». Lucía era una chica de estatura media, con cabello negro recogido en una sencilla cola de caballo y vestía de manera discreta. Jeans, zapatillas desgastadas y una sudadera gris que parecía 2 tallas más grande. No llevaba maquillaje y sus ojos, de un intenso color café, miraban cautelosos a su alrededor, evaluando el terreno como quien ya sabe lo que es ser la nueva. Al entrar al aula, las miradas cayeron sobre ella como un peso físico. El profesor de matemáticas la presentó con desgana. «Clase, esta es Lucía Mendoza, nuestra nueva estudiante. Por favor, sean amables con ella». Y sin más, le señaló un pupitre vacío al fondo del salón, junto a la ventana. Desde allí, Lucía pudo observar la dinámica del grupo. En las primeras filas se sentaban los aplicados, en el centro los populares, y en las esquinas los invisibles, donde ahora ella se ubicaba. Pero había un grupo que destacaba sobre todos, 5 chicas lideradas por Valentina Ruiz, con su cabello rubio perfectamente alisado y su uniforme impecablemente personalizado para resaltar su figura. Durante el almuerzo, Lucía se sentó sola, sacando un sándwich envuelto en papel aluminio. Había aprendido a disfrutar de su propia compañía y mientras comía, garabateaba en su cuaderno pensamientos sueltos y pequeños dibujos. ¿La nueva es muda o qué? La voz estridente de Valentina resonó a pocos metros, lo suficientemente alto para que Lucía la escuchara. Sus amigas rieron como si hubiera dicho algo ingenioso. Lucía levantó la mirada un instante, sus ojos encontrándose brevemente con los de Valentina, antes de volver a su cuaderno. No fue un gesto de sumisión, sino de indiferencia calculada. Sin embargo, ese breve intercambio de miradas bastó para que Valentina sintiera algo que rara vez experimentaba, la sensación de ser evaluada en lugar de temida. Al final del día, mientras todos salían apresurados, Lucía se quedó rezagada, esperando que los pasillos se vaciaran. Prefería caminar sola hasta la parada de autobús sin las miradas curiosas o los comentarios susurrados. Ya en casa, su madre le preguntó cómo le había ido. «Bien», respondió ella con una sonrisa que no revelaba nada. «Es cuestión de adaptarse». Esa noche, Lucía desempacó una caja que había mantenido cerrada desde la mudanza. Dentro había varias medallas y un cinturón negro cuidadosamente doblado. Sus dedos acariciaron la tela áspera mientras un recuerdo cruzaba su mente. Su maestro diciéndole que la verdadera fuerza se demostraba eligiendo no luchar. Guardó todo nuevamente
y cerró la caja. Había decidido hace tiempo que esa parte de su vida quedaría atrás, al menos por ahora. Lo que Lucía no sabía es que su discreto primer día había llamado la atención de Valentina más de lo que hubiera deseado. Y para alguien como Valentina Ruiz, ser ignorada era un insulto que no quedaría sin respuesta. La segunda semana de Lucía en el Instituto San Martín bastó para comprender la verdadera naturaleza del grupo de Valentina. No eran simples chicas populares, eran depredadoras sociales que habían perfeccionado el arte de la humillación. Valentina Ruiz provenía de una de las familias más adineradas de la ciudad. Su padre era dueño de varias empresas locales y su madre, una ex-reina de belleza que ahora organizaba eventos de caridad. Esto le había dado a Valentina una sensación de poder e impunidad que ejercía sin remordimientos. A su lado siempre estaban Claudia, Marta, Daniela y Sofía, sus fieles seguidoras que ejecutaban sus planes o aplaudían sus ocurrencias. El primer ataque directo ocurrió durante la clase de educación física. Mientras se cambiaban en los vestuarios, Valentina accidentalmente derramó su botella de agua sobre la única muda de ropa que Lucía había traído. «¡Ay, perdón, qué torpe soy!», exclamó Valentina con falsa preocupación. «Aunque pensándolo bien, quizás te hice un favor. Esa ropa parece sacada de una tienda de segunda mano». Las risas de sus amigas resonaron en el vestuario, mientras Lucía, sin decir palabra, sacaba de su mochila una sudadera extra que afortunadamente siempre llevaba consigo. Lo que Valentina no notó fue el breve destello de algo primitivo en los ojos de Lucía, un instinto que fue rápidamente suprimido. Los días siguientes trajeron más accidentes. Sus libros desaparecían misteriosamente para luego aparecer en el basurero. En la cafetería, alguien siempre tropezaba cerca de ella, manchando su ropa con comida. Y en su casillero empezaron a aparecer notas con mensajes como «Vuelve por donde viniste» o «Nadie te quiere aquí». Lo más cruel, sin embargo, era el aislamiento social. Valentina había esparcido rumores sobre Lucía, que había sido expulsada de su anterior colegio por robar, que su madre era alcohólica, que estaba obsesionada con uno de los profesores. Mentiras calculadas para asegurarse de que nadie quisiera acercarse a ella. Sabían que su padre las abandonó porque en realidad Lucía no es su hija. «Mi madre conoce a alguien que trabajó con su familia», comentaba Valentina en voz alta durante el almuerzo, asegurándose de que Lucía pudiera escucharla desde su mesa solitaria. Solo un chico parecía inmune a la influencia de Valentina: Miguel, un estudiante tranquilo que pasaba sus recreos leyendo o dibujando. Un día, mientras Lucía recogía sus cuadernos que alguien había tirado al suelo, Miguel se agachó para ayudarla. «No les hagas caso», dijo en voz baja. «Son así con cualquiera que consideren diferente». «Estoy acostumbrada», respondió Lucía con una pequeña sonrisa, la primera genuina desde que había llegado. Pero Valentina, con su radar para detectar cualquier posible amenaza a su control, notó ese intercambio. Al día siguiente, Miguel encontró su casillero vandalizado con insultos homofóbicos. El mensaje era claro: ayudar a Lucía tenía consecuencias. A pesar de todo, Lucía se mantenía impasible. No lloraba, no se quejaba con los profesores, no mostraba señales de estar afectada. Esta aparente indiferencia solo alimentaba la frustración de Valentina, quien intensificaba sus ataques semana tras semana. Lo que ninguno sabía era que cada noche, en la soledad de su habitación, Lucía sacaba aquella caja con sus medallas y su cinturón negro, ya no solo para recordar, sino para calmar una creciente tempestad interior. Sentada en posición de meditación, respiraba profundamente mientras repetía las enseñanzas de su antiguo maestro. La paciencia no es debilidad, es estrategia. El momento de actuar llegará, pero tú decides cuándo.
y mientras los dedos de Lucía recorrían las cicatrices casi invisibles en sus nudillos, producto de años de entrenamiento intensivo, algo dentro de ella sabía que Valentina y su grupo estaban empujándola hacia un límite que, por el bien de todos, era mejor no cruzar. El otoño avanzaba, y con él, la paciencia de Valentina se agotaba. La resistencia silenciosa de Lucía era como una espina clavada en su ego. 3 meses de humillaciones constantes y la chica nueva seguía llegando cada mañana con la misma expresión serena, como si nada pudiera tocarla. «Necesitamos hacer algo grande», declaró Valentina a su grupo durante una reunión en su lujosa habitación. «Algo que finalmente la quiebre». El plan se gestó durante días. Investigaron más sobre Lucía, siguiéndola discretamente después de clase, husmeando en su casillero cuando ella no estaba. Descubrieron que todas las tardes de jueves, Lucía pasaba por el parque central antes de ir a casa, donde se sentaba a dibujar durante aproximadamente 1 hora. Aquel jueves de noviembre, el cielo amenazaba tormenta mientras Lucía, ajena a lo que se avecinaba, se dirigía a su rincón favorito del parque. El lugar estaba inusualmente vacío debido al clima, lo que lo hacía perfecto para el plan de Valentina. Lucía! La voz de Valentina la sorprendió. Nunca antes la había llamado por su nombre. Allí estaba ella con su grupo completo, más 3 chicos del equipo de fútbol que Lucía reconoció del instituto. «Venimos en son de paz», continuó Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «De hecho, queremos disculparnos. Nos hemos portado mal contigo». Lucía permaneció en silencio, sus ojos evaluando la situación. Algo no encajaba. «Mira, hemos preparado algo para ti». Valentina le tendió un pequeño pastel. «Es una tradición del instituto para los nuevos que finalmente son aceptados». Por un momento, un destello de esperanza cruzó el rostro de Lucía. ¿Sería posible que finalmente la dejaran en paz? Pero entonces notó la mirada de Claudia, quien no podía contener una sonrisa maliciosa. Cuando Lucía extendió la mano para tomar el pastel, uno de los chicos, siguiendo instrucciones previas, la empujó con fuerza. Cayó al suelo embarrado por la lluvia reciente y antes de que pudiera levantarse, sintió el impacto del pastel en su rostro, seguido de algo frío y viscoso, huevos podridos que Marta llevaba en su mochila. Las risas estallaron mientras Valentina sacaba su teléfono y comenzaba a grabar. ¿De verdad creíste que querríamos ser amigas de alguien como tú? La voz de Valentina destilaba veneno. Esto es para que aprendas cuál es tu lugar aquí. Los chicos la rodearon, impidiéndole levantarse cada vez que lo intentaba. Su mochila fue vaciada en el barro. Libros, cuadernos, su bloc de dibujo, todo quedó arruinado. Pero lo peor vino cuando Sofía, quien había estado revisando sus pertenencias, encontró una pequeña caja metálica. «Mira lo que tiene aquí», exclamó, abriéndola para revelar una medalla y una vieja fotografía de Lucía, mucho más joven, con un hombre mayor que sostenía un trofeo. «¿Qué es esto? ¿Tu papi que te abandonó?» Valentina arrancó la foto de manos de Sofía y la sostuvo frente a Lucía. «¿Es por esto que eres tan rara? ¿Papito te dejó y ahora eres una perdedora?» Fue entonces cuando algo cambió en los ojos de Lucía. La calma que siempre había mantenido dio paso a algo primitivo, un brillo peligroso que hizo que Miguel, quien pasaba por allí y había visto toda la escena, sintiera un escalofrío. «Esa foto». La voz de Lucía era apenas audible, pero había en ella una cualidad que hizo que todos se detuvieran. «Devuélvemela, ahora». Valentina, interpretando aquella reacción como la victoria que tanto había buscado, sonrió triunfalmente y sostuvo la foto en alto. «¿La quieres? Ven por ella». Con un movimiento deliberado, Valentina comenzó a rasgar la fotografía lentamente, disfrutando del dolor que veía reflejado en los ojos de Lucía. Miguel, incapaz de seguir observando, se acercó corriendo. «¡Ya basta, Valentina! Esto ha ido demasiado lejos».
Pero el daño estaba hecho. La fotografía, el último recuerdo que Lucía tenía de su maestro de artes marciales, quien había sido como un segundo padre para ella antes de fallecer por cáncer 2 años atrás, yacía destruida en el barro. Cuando finalmente la dejaron sola, empapada y cubierta de barro, huevos y restos de pastel, Lucía no lloró. Recogió cuidadosamente los pedazos de la fotografía rota y los guardó en su bolsillo. Sus manos temblaban, pero no de miedo ni de frío. Esa noche, mientras su madre trabajaba en turno nocturno, Lucía sacó por última vez aquella caja con sus medallas y su cinturón negro. Ya no para contemplarlos, sino para usarlos. El video de su humillación ya circulaba por las redes sociales del instituto. Los comentarios crueles se multiplicaban. Pero a diferencia de lo que Valentina esperaba, Lucía no faltó al día siguiente. Y cuando apareció en el pasillo, había algo diferente en ella, algo que hizo que los estudiantes se apartaran instintivamente a su paso. La chica nueva había tocado fondo y ahora estaba lista para mostrar quién era realmente. Aquella noche, mientras limpiaba los restos de huevo y barro de su cabello, Lucía tomó una decisión. Había mantenido su pasado en secreto, no por vergüenza, sino por la promesa que le había hecho a su maestro Takeshi Yamamoto antes de que falleciera. El verdadero guerrero no busca pelea, Lucía. Utiliza tu fuerza para proteger, nunca para lastimar, le había dicho mientras le entregaba su cinturón negro después de ganar el Campeonato Nacional Junior de Jiu-Jitsu y Kickboxing mixto a los 15 años. Lo que nadie en el Instituto San Martín sabía era que Lucía Mendoza no era una chica común. Desde los 6 años, cuando su padre aún vivía con ellas, había entrenado artes marciales. Lo que comenzó como una actividad para canalizar su energía, se convirtió en una pasión que la llevó a competir en torneos nacionales e internacionales. A los 12 años ya había ganado su primer campeonato regional y a los 14 era reconocida como una de las promesas más grandes del país en artes marciales mixtas juveniles. Su especialidad: mantener la calma en situaciones de presión y utilizar la fuerza del oponente en su contra. Pero todo cambió cuando el maestro Takeshi enfermó de cáncer. Durante sus últimos meses, Lucía dejó de competir para pasar tiempo con él en el hospital. Fue entonces cuando le hizo prometer algo: no uses tu don para venganza, sino para justicia. La diferencia está en la intención y en cómo te sientes después. Tras su muerte, Lucía y su madre se mudaron por primera vez y ella decidió dejar las competiciones. El divorcio de sus padres poco después terminó de sellar su decisión de mantener ese capítulo de su vida en privado. Mientras secaba su uniforme manchado, Lucía encendió su computadora y buscó su propio nombre en Google. Allí estaban docenas de artículos deportivos, videos de sus combates, entrevistas donde aquella versión más joven y sonriente de sí misma hablaba con pasión sobre su disciplina. La Sombra Mendoza, la llamaban en el circuito, por su habilidad para moverse casi invisiblemente antes de atacar. 3 campeonatos nacionales, un segundo lugar en el Panamericano Juvenil y una invitación al Mundial que nunca llegó a aceptar debido a la enfermedad de su maestro. Lucía cerró los ojos y respiró profundamente, realizando el ejercicio de meditación que Takeshi le había enseñado. En su mente podía escuchar su voz. La venganza envenena el alma, pero establecer límites y defender tu honor es tu derecho. Al abrir los ojos, su mirada se posó en los fragmentos de la fotografía destruida. Con cuidado, los colocó sobre su escritorio e intentó reconstruirla lo mejor posible. Era una imagen del día en que ganó su último torneo, con el maestro Takeshi a su lado, ambos sosteniendo el trofeo mientras ella lucía orgullosa su cinturón negro recién adquirido. «Te lo prometo, maestro», susurró mientras pegaba los pedazos con cinta adhesiva. «No buscaré venganza, pero ya es hora de que deje de esconderme».
Esa misma noche, mientras su madre dormía agotada después de su turno, Lucía se dirigió al garaje de su modesto apartamento. Allí, en una esquina cubierta por una lona, estaba su saco de boxeo. Lo descubrió, limpiando el polvo acumulado, y comenzó a practicar. Sus movimientos, algo oxidados al principio, pronto recuperaron la fluidez y precisión que la habían hecho famosa. Una hora después, sudorosa pero con la mente clara, Lucía revisó su teléfono. El video de su humillación tenía cientos de visualizaciones y comentarios crueles. Pero en lugar de llorar, sonrió levemente. Valentina había cometido un error. Había subido el video a su cuenta personal, lo que significaba que quedaba evidencia de su acoso. Con paciencia, Lucía comenzó a documentar todo. Capturas de pantalla del video, los comentarios, los mensajes anteriores. Luego buscó las políticas del Instituto contra el acoso escolar. Todo formaba parte de su plan, uno que no implicaba golpes físicos, sino algo que Valentina temía mucho más, la exposición pública de su verdadera naturaleza. Al día siguiente, cuando Lucía entró al instituto, lo hizo con el cabello recogido en una cola alta, diferente a su habitual estilo discreto. Vestía el mismo uniforme, pero algo en su postura había cambiado. Caminaba erguida, con pasos firmes y seguros. Sus ojos ya no esquivaban las miradas, sino que las sostenían con una intensidad que hacía que los demás desviaran la vista primero. Durante la clase de educación física, mientras el profesor los hacía correr vueltas alrededor del gimnasio, Lucía mantuvo un ritmo constante que dejó atrás incluso a los atletas del instituto. Su resistencia y control de la respiración eran evidentes para cualquiera que la observara con atención. ¿Has practicado algún deporte antes, Mendoza?, preguntó el profesor impresionado. Algo así, respondió ella con una sonrisa enigmática. En los vestuarios, las chicas notaron por primera vez las cicatrices en sus nudillos y los músculos definidos de sus brazos y abdomen cuando se cambiaba. El rumor comenzó a extenderse rápidamente. Había algo más en la chica nueva de lo que aparentaba. Miguel, quien la había defendido en el parque, se acercó a ella durante el almuerzo. ¿Estás bien después de lo de ayer? Vi el video. Es horrible lo que te hicieron. Estoy mejor que nunca, respondió Lucía con una calma inquietante. A veces necesitamos tocar fondo para recordar quiénes somos realmente. Cuando Valentina y su grupo entraron a la cafetería, las risas y burlas esperadas no llegaron. En su lugar se encontraron con el silencio y la mirada fija de Lucía desde su mesa. No había odio en esos ojos, sino algo más perturbador: determinación. Fue Daniela, la más observadora del grupo de Valentina, quien primero notó el cambio. «Hay algo raro en ella hoy», susurró a Valentina. «Deberíamos dejarla en paz por un tiempo». «¿Estás loca?», respondió Valentina, aunque una sombra de inquietud cruzó su rostro. «Es solo una patética huérfana de padre que por fin mostró algo de emoción. Ahora es cuando debemos apretar más». Pero incluso mientras decía esto, algo en su interior le advertía que quizás, solo quizás, había cruzado una línea con la persona equivocada. Lo que Valentina no sabía era que Lucía ya había iniciado su plan. No un plan de venganza física como muchos esperarían, sino algo mucho más calculado, porque la Sombra Mendoza no había ganado sus campeonatos solo con fuerza, sino con estrategia. Y mientras el día avanzaba, el secreto de Lucía comenzaba a revelarse poco a poco. No porque ella lo anunciara, sino porque algunos estudiantes curiosos habían comenzado a buscar su nombre en Internet después de ver su sorprendente desempeño en educación física. Al final de la jornada, cuando Lucía salía del instituto, pudo escuchar los susurros a su paso. ¿Es cierto que era campeona? Dicen que tiene cinturón negro. He visto videos suyos derribando a chicos el doble de su tamaño.
Su secreto estaba saliendo a la luz, y aunque no era así como había planeado revelarlo, entendió que el universo a veces tiene su propia forma de hacer justicia. Esa noche, mientras practicaba sus catas en el garaje, recibió un mensaje de un número desconocido. Vi lo que te hicieron. También vi tus videos de competición. Eres increíble. Si quieres ayuda para ponerles en su lugar, cuenta conmigo. Miguel. Lucía sonrió mientras contestaba. Gracias, pero no necesito ponerlos en su lugar. Ellos mismos lo harán. Solo necesito que alguien grabe cuando suceda. ¿Me ayudas con eso? El plan estaba en marcha, y aunque el maestro Takeshi ya no estaba físicamente con ella, Lucía podía sentir su aprobación. No iba a buscar venganza. Iba a impartir una lección que nadie en el Instituto San Martín olvidaría jamás. A diferencia de lo que muchos esperarían, el plan de Lucía no implicaba humillación pública ni violencia física. Como le había enseñado el maestro Takeshi, la mejor victoria es aquella en la que tu oponente se derrota a sí mismo. Durante la siguiente semana, Lucía mantuvo un perfil bajo, pero ya no se escondía. Caminaba por los pasillos con la seguridad de quien conoce su propio valor, y aunque seguía comiendo sola, ahora lo hacía por elección, no por aislamiento forzado. El rumor sobre su pasado como campeona de artes marciales se había extendido como pólvora. Algunos dudaban, pero bastaba una rápida búsqueda en Internet para confirmar que Lucía La Sombra Mendoza no era una invención. Miguel se había convertido en su aliado silencioso. No eran amigos cercanos, pero compartían un entendimiento mutuo sobre lo que significaba ser diferente en un lugar donde la conformidad era la norma. ¿Realmente no vas a golpearlas después de todo lo que te hicieron?, preguntó Miguel mientras caminaban juntos después de clases. ¿Qué ganaría con eso?, respondió Lucía. ¿Unos días de satisfacción y luego un expediente disciplinario? No. Hay formas más efectivas de enseñar una lección. El plan tenía varias fases, meticulosamente diseñadas por Lucía durante largas noches de insomnio. La primera fase ya estaba en marcha. Documentación. Cada mensaje, cada publicación, cada comentario hiriente quedaba registrado en una carpeta digital que crecía día a día. La segunda fase era la más sutil, la siembra de la discordia. Valentina gobernaba a través del miedo, no de la lealtad. Su grupo se mantenía unido porque nadie quería convertirse en su próximo objetivo. Lucía sabía que este tipo de alianzas tenían fisuras naturales. Solo necesitaba encontrarlas y aplicar un poco de presión. Daniela te tiene miedo, ¿sabes?, comentó casualmente a Sofía después de una clase en la que coincidieron como compañeras de laboratorio. La he visto mirarte cuando cree que nadie la observa. Creo que piensa que podrías reemplazarla como la mano derecha de Valentina. Similar a una partida de ajedrez, cada movimiento de Lucía era calculado. Una palabra aquí, una observación allá. Nunca mentiras. Solo verdades incómodas presentadas en el momento preciso. Con Marta, utilizó otra táctica. Es curioso cómo Valentina siempre te hace cargar sus cosas como si fueras su asistente personal. Supongo que así funcionan las amistades para ella. La semilla de la duda quedó plantada. Mientras tanto, mantenía su rutina de entrenamiento cada vez más intensa. No porque planeara usar sus habilidades físicas, sino porque le ayudaba a mantener la claridad mental que necesitaba. El saco de boxeo recibía los golpes que ella se negaba a dar en la vida real. La tercera fase del plan implicaba a la administración del instituto. Una mañana, Lucía solicitó una reunión con la orientadora escolar. No quiero causar problemas, comenzó con tono calmo, pero creo que debería estar informada sobre la situación de acoso que he estado experimentando. La orientadora, la señora Martínez, era una mujer de mediana edad, con ojos cansados pero amables. Lucía, ¿por qué no has venido antes? Quería manejar la situación por mi cuenta, respondió honestamente.
Pero ahora hay un video circulando donde se me humilla públicamente, y creo que esto ha sobrepasado lo que cualquier estudiante debería soportar. Lucía le mostró el video y la abundante evidencia que había recopilado. No mencionó nombres directamente, permitiendo que la orientadora llegara a sus propias conclusiones. «Esto es muy serio», dijo la señora Martínez, visiblemente perturbada. «Tendré que informar al director y contactar a los padres involucrados». «Entiendo», asintió Lucía. «Solo pido discreción. No quiero que esto se convierta en un circo». La cuarta fase de su plan era quizás la más arriesgada, la confrontación controlada. Lucía sabía que Valentina, acorralada por la presión creciente, eventualmente buscaría un enfrentamiento directo. Y ese sería el momento de cerrar el círculo. Esa oportunidad llegó antes de lo esperado. Durante el almuerzo, 3 días después de su reunión con la orientadora, Valentina se acercó a la mesa donde Lucía comía tranquilamente. «Te crees muy lista, ¿verdad?», espetó, flanqueada por un grupo más reducido que el habitual. Marta y Daniela brillaban por su ausencia. «Mi padre recibió una llamada del instituto por tu culpa». Lucía levantó la mirada de su libro, su expresión calmada contrastando con la furia de Valentina. «No sé de qué hablas», respondió con sinceridad. «Pero si el instituto contactó a tu padre, debe ser por algo que tú hiciste, no yo». Miguel, sentado a unas mesas de distancia, había comenzado a grabar discretamente la escena con su teléfono, tal como habían acordado. «No te hagas la inocente. Sabemos que fuiste tú quien mostró ese estúpido video a la orientadora». Valentina golpeó la mesa con ambas manos, inclinándose amenazadoramente hacia Lucía. «¿El video donde me humillas en el parque? ¿El que tú misma grabaste y subiste a Instagram?». Lucía mantuvo su tono pausado. «Es interesante que ahora te preocupe que los adultos lo vean». La cafetería había quedado en completo silencio. Todos observaban el intercambio, anticipando el momento en que la famosa campeona de artes marciales pondría a Valentina en su lugar. «Eres patética», continuó Valentina, su voz temblando ligeramente. «Nadie te quiere aquí. ¿Por qué no te largas como lo hizo tu padre?». Era la provocación que Lucía esperaba, el momento perfecto para que todos vieran cómo reaccionaría la sombra Mendoza ante un ataque directo. La tensión era palpable mientras los estudiantes contenían la respiración. Lucía se puso de pie lentamente, quedando frente a frente con Valentina. Por un instante, un destello de miedo cruzó los ojos de la abusadora, anticipando el golpe que creía inminente. Pero en lugar de atacar, Lucía simplemente sonrió y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan: «Sabes, Valentina, siempre me he preguntado qué tipo de dolor debe sentir alguien para necesitar causar tanto sufrimiento a otros. Debe ser realmente intenso. Lo siento por ti». Y con esa simple declaración recogió sus cosas y se alejó, dejando a Valentina desconcertada y expuesta ante las miradas de todos los presentes. Lo que Valentina no sabía era que esta escena formaba parte de la quinta y última fase del plan de Lucía, la redención pública. Al negarse a responder con violencia, estaba redefiniendo lo que significaba ser fuerte y al mismo tiempo mostrando la debilidad fundamental de su acosadora. El video que Miguel estaba grabando no mostraría a una campeona de artes marciales golpeando a una abusadora, como todos esperaban. En su lugar, capturaría algo mucho más poderoso, una lección sobre dignidad y autocontrol que resonaría mucho más allá de los muros del Instituto San Martín. Mientras se alejaba, Lucía podía sentir que algo había cambiado fundamentalmente en el equilibrio de poder del instituto. No necesitaba mirar atrás para saber que su plan estaba funcionando exactamente como lo había diseñado. El verdadero momento de la verdad se acercaba, y cuando llegara, no sería Lucía quien derribaría a Valentina, sino la propia Valentina quien se derribaría a sí misma. El rumor se extendió rápidamente por todo el instituto.
Valentina Ruiz, la reina indiscutible del San Martín, había sido citada a la oficina del director junto con sus padres. La causa: acoso escolar documentado contra varios estudiantes, con Lucía como caso principal. El video del parque, que había comenzado como un trofeo de humillación, ahora se había convertido en la evidencia más contundente contra ella. Pero lo que realmente tenía a todos hablando era la forma en que Lucía había respondido en la cafetería. Nadie esperaba que una campeona de artes marciales eligiera no pelear. El video que Miguel había grabado mostraba algo más impactante que cualquier combate. Mostraba compasión frente a la crueldad. «Lo subí anoche», comentó Miguel a Lucía mientras caminaban a la clase de literatura. «Ya tiene más visualizaciones que el video del parque». Lucía asintió, consciente de las miradas que recibía al pasar. Ya no eran miradas de lástima o burla, sino de curiosidad y, en algunos casos, respeto. «¿Sabes qué es lo más irónico?», respondió ella. «Valentina quería exponerme como débil y terminó mostrándome como realmente soy». La citación de Valentina a la dirección no fue el único cambio visible. Su grupo, antes inseparable, comenzaba a mostrar grietas evidentes. Sofía había empezado a sentarse con otro grupo durante los almuerzos. Claudia mantenía su lealtad, pero su actitud había perdido arrogancia. Marta y Daniela ahora actuaban con cautela, manteniendo distancia de los dramas que antes protagonizaban. La tensión llegó a su punto álgido 3 días después, cuando la administración del instituto anunció una asamblea especial sobre convivencia escolar. Todos sabían que era una respuesta directa a la situación con Valentina, pero nadie esperaba lo que sucedería ese día. El gimnasio estaba lleno cuando el director Ramírez tomó el micrófono. «Hoy hablaremos sobre respeto, dignidad y las consecuencias del acoso», comenzó con voz solemne, pero antes de continuar, una estudiante ha pedido la palabra. Un murmullo recorrió el lugar cuando Valentina subió al escenario. Su habitual confianza había desaparecido, reemplazada por una expresión que pocos habían visto en ella: arrepentimiento. «Buenos días», comenzó con voz temblorosa. «Estoy aquí porque necesito ofrecer una disculpa pública». El silencio era absoluto mientras todos procesaban lo que estaban presenciando. «Durante años he tratado mal a muchos de ustedes. He usado mi posición y mi influencia para humillar, aislar y lastimar a otros». Su voz se quebró ligeramente. «Especialmente a Lucía Mendoza, a quien sometí a un acoso que ninguna persona debería soportar». Desde su asiento en las gradas, Lucía observaba con expresión impasible. Esto no formaba parte de su plan, pero de alguna manera no la sorprendía. «Mis padres han sido informados de todo», continuó Valentina. «Han visto los videos, los mensajes, todo lo que he hecho. Estoy suspendida por 2 semanas y deberé realizar servicio comunitario, pero eso no es suficiente». Miró directamente hacia donde estaba sentada Lucía. «Lo que más me ha afectado no fue el castigo, sino darme cuenta de que la persona a quien más daño hice tuvo la fuerza para no responder con más violencia. Lucía podría haberme lastimado físicamente si hubiera querido. Todos hemos visto sus videos de competición, pero eligió no hacerlo, y esa es una lección que nunca olvidaré». La disculpa pública de Valentina no era sincera del todo, Lucía lo sabía. Probablemente había sido exigida por sus padres o por la administración como parte de su sanción. Pero el simple hecho de que existiera ya era una victoria en sí misma. Cuando la asamblea terminó, Lucía se dirigía a la salida cuando sintió una mano en su hombro. Era Valentina, ahora sin su habitual séquito. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. «A solas». Lucía asintió y ambas se dirigieron a un rincón apartado del patio. Miguel las observaba desde lejos, listo para intervenir si fuera necesario, pero Lucía le indicó con un gesto que estaba bien. «¿Por qué no me golpeaste?», preguntó Valentina sin rodeos. «Después de todo lo que te hice, tenías el derecho».
Todos esperaban que lo hicieras. Precisamente por eso no lo hice, respondió Lucía con calma. Mi maestro me enseñó que la verdadera fuerza no está en hacer lo que todos esperan, sino en hacer lo que es correcto aunque nadie lo espere. ¿Tu maestro, el de la foto que rompí? Lucía asintió. Takeshi Yamamoto. Fue como un segundo padre para mí después de que el mío se fuera. Me enseñó que la disciplina de las artes marciales no es para lastimar, sino para construir carácter. Por primera vez desde que se conocían, Valentina pareció verdaderamente avergonzada. Lo siento por eso, por todo en realidad. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lucía. ¿Por qué yo? ¿Qué te hice para merecer tanto odio? Valentina desvió la mirada, incómoda. No fue nada personal al principio. Eres nueva, eras un objetivo fácil, pero después me molestaba que nada pareciera afectarte. Mientras más te atacaba, más tranquila permanecías, y eso me enfurecía. La calma es una técnica de combate también, explicó Lucía. Mi maestro decía que quien pierde los estribos pierde la pelea. Un silencio incómodo se instaló entre ellas. No eran amigas, probablemente nunca lo serían, pero algo fundamental había cambiado. Mi padre quiere enviarme a otro instituto el próximo semestre, confesó finalmente Valentina. Dice que necesito un nuevo comienzo. Tal vez todos lo necesitamos de vez en cuando, respondió Lucía. Antes de que pudieran continuar, se escuchó un alboroto cerca de la entrada del gimnasio. Un grupo de estudiantes se había reunido alrededor de alguien que acababa de llegar. «Es el entrenador Suárez», exclamó alguien. «Vino a ver a Mendoza». Lucía se quedó inmóvil al escuchar ese nombre. Carlos Suárez, el seleccionador nacional juvenil de artes marciales mixtas, a quien no veía desde la muerte del maestro Takeshi. Efectivamente, abriéndose paso entre los estudiantes, venía un hombre alto y atlético de unos 40 años. Al ver a Lucía, sonrió ampliamente. «Lucía Mendoza, me costó encontrarte», dijo acercándose. «Dejaste el circuito de competición tan abruptamente que nadie sabía dónde habías ido». Entrenador Suárez, saludó Lucía, genuinamente sorprendida. «¿Cómo? ¿Tu video?», explicó él. «El de la cafetería. Alguien lo compartió en los grupos de la federación con el título La Sombra Mendoza muestra la verdadera esencia de las artes marciales. Me conmovió. Vine tan pronto como pude localizarte». Valentina observaba la escena, comprendiendo por primera vez el verdadero alcance de lo que había provocado con sus actos. «Te necesitamos de vuelta, Lucía», continuó el entrenador. «El campeonato mundial juvenil es en 6 meses. Aún estás en edad de competir y con tu talento». Lucía miró a su alrededor. Todo el instituto parecía haberse reunido para presenciar este momento. Miguel sonreía desde su posición. Incluso la directora y algunos profesores observaban con interés. En ese instante, Lucía comprendió que el plan que había diseñado como respuesta al acoso había terminado trayéndola de vuelta al camino que había abandonado. La vida tenía formas extrañas de cerrar círculos. «No estoy segura de estar lista para volver a competir», admitió. «El maestro Takeshi siempre dijo que eras su mejor estudiante, no solo por tu técnica, sino por tu espíritu», respondió Suárez. «Lo que vi en ese video me confirmó que tenía razón. No tienes que decidir ahora, pero piénsalo». Mientras el entrenador se alejaba para hablar con la directora, Valentina miró a Lucía con una expresión indescifrable. «Supongo que al final te hice un favor, ¿no?», dijo con una sonrisa amarga. «Quizás debas agradecerme». «O quizás ambas aprendimos algo», respondió Lucía. «Tú, que la crueldad eventualmente se vuelve contra quien la ejerce, y yo, que a veces es necesario enfrentar nuestros miedos para recordar quiénes somos realmente». El momento de la verdad había llegado, pero no de la forma que cualquiera hubiera anticipado. No hubo un enfrentamiento físico espectacular, ni una humillación pública como venganza.
En su lugar hubo algo mucho más poderoso, una transformación. Y mientras Lucía observaba a Valentina alejarse, supo que la verdadera victoria no estaba en derrotar a un oponente, sino en recuperarse a sí misma. 2 meses habían pasado desde aquel día en que el entrenador Suárez apareció en el Instituto San Martín. La vida de Lucía había cambiado de formas que jamás hubiera imaginado cuando cruzó por primera vez las puertas de aquel colegio como la chica nueva. El cambio más evidente era visible cada tarde después de clases. El pequeño garaje de su apartamento se había transformado en un improvisado dojo donde Lucía había vuelto a entrenar con dedicación. A veces lo hacía sola, pero 3 veces por semana el entrenador Suárez la visitaba para supervisar su progreso. «Tu técnica sigue siendo excepcional», le había dicho en su última sesión, «pero has ganado algo que no tenías antes, madurez. Eso te hace aún más peligrosa en el tatami». El instituto también había cambiado. La administración, sacudida por el escándalo del acoso, había implementado un programa integral contra el bullying y, sorprendentemente, había pedido a Lucía que fuera una de las estudiantes embajadoras. «Tu experiencia y cómo la manejaste es exactamente lo que queremos transmitir», le explicó la señora Martínez, la orientadora. «Mostraste que la verdadera fuerza está en la compasión y el autocontrol». Lucía había aceptado, aunque no sin cierta ironía. De víctima a ejemplo a seguir. Había bromeado con su madre, quien finalmente conocía toda la historia. En cuanto a Valentina, había cumplido su palabra. Después de su suspensión y de completar un programa de asesoramiento psicológico, se había transferido a otro instituto al otro lado de la ciudad. Antes de irse, había dejado un sobre en el casillero de Lucía. Dentro había 2 cosas. Una tarjeta con una breve nota que decía: «A veces nuestros peores enemigos nos enseñan nuestras mejores lecciones. Gracias por la mía». Y junto a la tarjeta, algo que hizo que Lucía contuviera la respiración, una réplica de la fotografía rota, cuidadosamente restaurada por un profesional. Valentina debía haber conservado los pedazos que recogió del barro aquel día. El grupo de Valentina se había disuelto por completo. Claudia seguía en el instituto, pero mantenía un perfil bajo. Sofía, sorprendentemente, se había acercado a Lucía para pedirle que le enseñara algunos movimientos básicos de defensa personal. «Mi hermana menor está sufriendo acoso en su escuela», le había explicado. «Quiero enseñarle a defenderse, pero sobre todo a tener la confianza que tú mostraste». Miguel se había convertido en un amigo cercano. Su habilidad para documentar momentos clave había evolucionado en una pasión por el periodismo y ahora dirigía el periódico escolar, donde frecuentemente escribía artículos sobre superación y justicia social. «Deberías escribir tu historia», le sugirió un día mientras almorzaban juntos. «Podría inspirar a muchas personas». «Tal vez algún día», respondió Lucía, «pero creo que mi historia aún se está escribiendo». Y ciertamente lo estaba. El campeonato nacional se acercaba y Lucía había decidido competir nuevamente. Su regreso a las competiciones había generado expectación en el circuito de artes marciales juveniles. «El regreso de la sombra», titulaban algunos blogs deportivos. La mañana del torneo, mientras Lucía se preparaba en los vestuarios, recibió un mensaje de texto inesperado. «He seguido tu regreso en las redes sociales. Hoy estaré entre el público para verte competir. No para desear tu derrota, sino para recordarme que a veces nuestras acciones más terribles pueden desencadenar algo hermoso en otros. Buena suerte. V». Lucía sonrió mientras guardaba su teléfono. La vida era ciertamente impredecible. Sacó de su bolso la fotografía restaurada del maestro Takeshi y la colocó cuidadosamente frente a ella mientras se sentaba en posición de meditación. «Tenías razón, maestro», susurró. «A veces, el camino más difícil es el único que vale la pena recorrer».
Cuando finalmente salió al área de competición, lo hizo con una calma y claridad que no sentía desde hacía años. El público aplaudió al anunciarse su nombre, pero ella apenas lo notó. Su mente estaba enfocada, su espíritu tranquilo. Su primer combate fue contra una oponente formidable, la actual campeona. Mientras se saludaban al inicio, Lucía pudo sentir los ojos de cientos de espectadores sobre ella, incluyendo los de su madre, Miguel, el entrenador Suárez y, en algún lugar entre la multitud, Valentina. Por un instante recordó aquel día en el parque, cubierta de barro y humillación. Ahora estaba aquí, de pie, más fuerte que nunca. No a pesar de lo que había sucedido, sino en parte gracias a ello. El árbitro dio la señal y el combate comenzó. Lucía se movió con la fluidez y precisión que la habían hecho famosa años atrás. Pero ahora había algo más en sus movimientos, una sabiduría adquirida a través del dolor y la superación. 3 minutos después, su brazo era levantado en victoria. El público estalló en aplausos, pero el mayor triunfo de Lucía no era visible para ellos. Era la certeza interior de que había completado un círculo, transformando una experiencia dolorosa en un nuevo comienzo. Al final del día, mientras recibía la medalla de oro, su mirada recorrió brevemente el público hasta encontrar a Valentina, sentada discretamente en una esquina. Sus miradas se cruzaron por un instante y ambas asintieron en un silencioso reconocimiento mutuo de la extraña e inesperada conexión que las había transformado a ambas. Más tarde, cuando un periodista le preguntó qué mensaje le gustaría dar a otros jóvenes que enfrentan situaciones de acoso, Lucía respondió con la sabiduría que solo la experiencia puede dar. El acoso busca quitarte tu poder, hacerte sentir pequeño e insignificante. Pero a veces es precisamente en esos momentos más oscuros cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza. No me refiero a la fuerza física, sino a la capacidad de mantenernos fieles a nosotros mismos cuando todo parece conspirar para que nos perdamos. Recuerden siempre que cómo respondemos a la crueldad dice más sobre nosotros que la crueldad misma, y que a veces nuestros momentos más difíciles pueden convertirse en nuestros más grandes maestros. Aquella noche, mientras Lucía contemplaba su medalla y la fotografía restaurada del maestro Takeshi, comprendió la lección más importante de todas, que a veces el verdadero propósito del dolor no es destruirnos, sino recordarnos quiénes somos realmente cuando todo lo superficial ha sido arrancado. Y esa es una verdad que nadie puede quitarnos, sin importar cuánto lo intenten. La historia de Lucía Mendoza nos recuerda que la verdadera fuerza rara vez se encuentra en los puños, sino en el corazón y la mente. A través de su viaje, aprendemos varias lecciones valiosas. El poder de la resiliencia. A veces, lo que parece ser nuestro punto más bajo puede convertirse en el trampolín hacia nuestro mayor crecimiento. La importancia del autocontrol, la capacidad de no reaccionar cuando todos esperan que lo hagas, puede ser la demostración más poderosa de fuerza. El valor de la autenticidad. Lucía encontró su camino cuando dejó de esconder quién era realmente y abrazó tanto su vulnerabilidad como su fortaleza. La posibilidad de transformación. Incluso las personas que nos han causado el mayor daño tienen la capacidad de cambiar y aprender de sus errores. ¿Qué harías tú en una situación similar? ¿Buscarías venganza o, como Lucía, encontrarías una forma de usar la adversidad como catalizador para tu propio crecimiento? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de convertir el dolor en propósito y las dificultades en oportunidades. Recuerda que todos tenemos habilidades secretas dentro de nosotros, talentos y fortalezas que a veces permanecen dormidos hasta que las circunstancias nos obligan a redescubrirlos.
Y a veces, nuestros mayores desafíos se convierten en nuestros mejores maestros. ¿Te ha resonado esta historia? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte tu propia experiencia y no olvides suscribirte para más historias inspiradoras como esta.